Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 132. Entre tales conversaciones fervorosas y entusiastas pasábamos las tardes. Yo llegué a prescindir del trato social y cada vez iba menos de visita. Además, ya empezaba a estar pasado de moda. No digo esto como crítica, pues la gente seguía queriéndome y me trataba afablemente. Pero hay que reconocer que, en efecto, la moda es en la sociedad una poderosa soberana. Finalmente empecé a mirar a mi enigmático visitante con admiración, pues aparte de disfrutar de su inteligencia, tenía el pensamiento de que alimentaba en su interior algún proyecto y se estaba preparando, tal vez para una gran gesta. Es posible que le agradara que yo no manifestara curiosidad por su secreto, que no le preguntara por él abiertamente ni mediante alusiones. Pero finalmente advertí que él mismo parecía empezar a atormentarse por el deseo de revelarme algo. En cualquier caso, eso se hizo muy patente, como un mes después de que hubiera comenzado sus visitas. ¿Sabe usted?, me preguntó una vez, que en la ciudad están muy intrigados con nosotros dos y les sorprende que venga a verle con tanta frecuencia? Allá ellos. Pronto se aclarará todo. A veces de repente era presa de una gran agitación y entonces casi siempre se levantaba y se iba. Otras veces me miraba larga y penetrantemente y yo pensaba, ahora es cuando me va a contar algo. Pero de pronto paraba y empezaba a hablar de algo corriente ya conocido. También solía quejarse de dolores de cabeza y que una vez, de forma imprevista, y después de haberme hablado larga y acaloradamente, se puso pálido. El rostro se le contrajo por completo y se quedó mirándome de hito en hito. ¿Qué le ocurre?, le digo. ¿Se encuentra bien? Precisamente se había estado quejando de un dolor de cabeza. Sabe usted, yo maté a una persona. Lo dijo sonriendo, pero estaba blanco como la pared. ¿Por qué sonríe? Este pensamiento me atravesó el corazón antes de comprender nada. Yo también palidecí. ¿Qué está diciendo?, le grité. ¿Ya ve? Me responde aún con una sonrisa pálida. ¿Cuánto me ha costado decir la primera palabra? Ya la he dicho. Y parece que me he puesto en marcha. Allá voy. Durante un buen rato no le creí y ni siquiera le creí a la primera, sino solo después de que viniera 3 días a casa y me lo contara todo con detalle. Lo tomé por un chiflado, pero al fin terminé por convencerme sin reservas, con gran pena y asombro. Hace 14 años había cometido un crimen atroz y espantoso contra una señora rica, joven y guapa, una terrateniente viuda que tenía casa propia en nuestra ciudad, donde pasaba algunas temporadas. Sintiendo un fuerte amor por ella, se declaró y empezó a rondarla para que se casara con él. Pero ella le había entregado su corazón a otro, a un eminente militar de elevada graduación, que en ese momento estaba en campaña y al que esperaba ver muy pronto. Rechazó la proposición y le pidió que no fuera a visitarla. El hombre dejó de ir, pero como conocía la distribución de la casa, una noche penetró por el tejado desde el jardín con suma temeridad y arriesgándose a ser descubierto. Sin embargo, como sucede con mucha frecuencia, los crímenes cometidos con extraordinaria temeridad suelen tener más éxito que los otros. Tras entrar en el desván por una mansarda, bajó a las habitaciones por una pequeña escalera, sabiendo que la puerta que había al final de esa escalera no siempre tenía la llave echada, por negligencia del servicio.
Contaba con ese descuido y justo así fue como se encontró la puerta, habiéndose introducido de ese modo en la zona habitada. Avanzó a oscuras hasta el dormitorio de la señora, iluminando por una lamparilla. Como hecho a propósito, sus dos doncellas habían salido a escondidas, sin pedir permiso a su señora, para asistir a una fiestecilla de cumpleaños que se celebraba en esa misma calle. Los demás criados y criadas dormían en los cuartos de la servidumbre y en la cocina, en la planta baja. Viendo a la mujer dormida, la pasión se avivó en él, pero después de una rabia vengativa y celosa, se apoderó de su ánimo. Y enajenado, como borracho, se acercó y le clavó un cuchillo en el corazón, de modo que ella ni siquiera dejó escapar un grito. A continuación, de acuerdo con un cálculo diabólico, verdaderamente criminal, dispuso todo de tal manera que sospecharan de los criados. No tuvo ningún reparo en llevarse el monedero de la víctima. Abrió la cómoda con unas llaves que sacó de debajo de la almohada y se apoderó de algunos objetos tal y como lo hubiera hecho un criado ignorante. Es decir, dejó los títulos de valores y cogió solo el dinero, así como algunos objetos de oro grandes, desdeñado otros pequeños, 10 veces más valiosos. También se llevó alguna cosa de recuerdo, pero de esto hablaremos después. Habiendo ejecutado este terrible acto, salió por donde había entrado. Ni al día siguiente, cuando cundió la alarma, ni nunca después en la vida se le ocurrió a nadie sospechar del verdadero criminal. Tampoco sabía nadie de su amor por ella, pues aquel hombre siempre había sido reservado y huraño, y no tenía un amigo al que abrirle su alma. Lo tenían sencillamente por un conocido de la difunta, y no especialmente cercano, pues que en las últimas 2 semanas no había ido a visitarla. En cambio, enseguida sospecharon de Piotr, un siervo, y todas las circunstancias coincidieron en confirmar la sospecha, porque este siervo sabía, dado que la difunta no lo había ocultado, que tenía una intención de enviarlo al servicio militar, dentro de la cuota de las reclutas que le correspondían, pues era soltero y encima se portaba mal. En la taberna le habían oído proferir, rabioso y borracho, amenazas de muerte. Y apenas 2 días antes de la muerte de la señora, había huido y se había escondido en la ciudad. No se sabía dónde. El día después del asesinato lo encontraron en un camino en la salida de la ciudad, borracho como una cuba, con su cuchillo en el bolsillo y, para colmo, con la mano derecha manchada de sangre. Afirmaba que le había salido sangre de la nariz, pero no le creyeron. Las criadas confesaron que había estado en aquella fiesta y que habían dejado abierta hasta su regreso la puerta de entrada por el porche, y se fueron descubriendo muchos más indicios semejantes que llevaron a la detención del siervo inocente. Lo apresaron y lo procesaron, pero justamente una semana después el preso cayó enfermo de unas fiebres y murió inconsciente en el hospital. Así terminó el proceso, confiado a la voluntad divina, y todos, el juez, las autoridades y la sociedad entera, se quedó convencidos de que el autor del crimen no era otro más que el siervo fallecido. Pero a continuación empezó el castigo. El visitante enigmático y ahora ya amigo mío me reveló que al principio no sintió el menor remordimiento de conciencia. Sufrió mucho, pero no por ese motivo, sino por la muerte de la mujer amada, porque ella ya no estaba, porque al matarla había matado su amor, mientras que el fuego de la pasión seguía en su sangre. Pero no pensaba apenas en la sangre inocente derramada, en el asesinato de una persona. La idea de que la víctima podía haberse convertido en la esposa de otro le parecía